Imagina un rey conocido por su inmensa sabiduría, por ser un constructor de maravillas y por recibir el don divino de gobernar con justicia. Pero, ¿y si te dijera que este mismo rey, Salomón, no solo interactuaba con ángeles, sino que también convocaba a demonios? Sí, hablamos del rey Salomón, una figura central tanto en la tradición bíblica como en la esotérica, quien no solo poseía el poder de comunicarse con lo celestial, sino que, según ciertas historias, también controlaba lo oscuro. La historia de Salomón está repleta de contradicciones fascinantes. Por un lado, es reconocido como un hombre bendecido por Dios, quien le otorgó el don de la sabiduría. Pero por otro, las leyendas y textos antiguos nos hablan de un anillo especial, grabado con un símbolo divino, que le daba el poder de someter y comandar a fuerzas demoníacas. ¿Por qué alguien con tanto poder y sabiduría recurriría a demonios? ¿Qué buscaba en estas fuerzas sobrenaturales? Y más importante aún, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy en día? En este vídeo, exploraremos cómo el rey Salomón, según textos bíblicos y esotéricos, utilizó este poder para construir su legado, pero también cómo esto lo llevó a enfrentarse a desafíos espirituales, dilemas éticos, según algunos, incluso a su propia caída. Acompáñame a descubrir los secretos detrás del famoso anillo de Salomón, los misterios del Samir y cómo estas historias han resonado a lo largo de los siglos. Prepárate para un viaje lleno de magia, misterio y reflexiones profundas sobre el límite entre la luz y la oscuridad. No te despegues, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que percibes esta figura histórica para siempre. Capítulo 1. El rey Salomón y el don de la sabiduría. El rey Salomón es conocido como uno de los monarcas más sabios de la historia. Según las escrituras, su sabiduría era un regalo directo de Dios, quien le otorgó no solo inteligencia, sino también un entendimiento profundo sobre la naturaleza humana y el universo. Esta sabiduría no solo lo convirtió en un gran líder, sino también en un hombre capaz de tomar decisiones que trascendían lo ordinario. Uno de sus mayores logros fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra colosal que requería no solo ingenio arquitectónico, sino también soluciones espirituales a problemas aparentemente imposibles. Sin embargo, la tarea de construir este templo fue mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y aquí es donde comienzan las leyendas más enigmáticas. Capítulo 2. La construcción del templo y el dilema del hierro. El templo de Jerusalén era más que una estructura física. Era un espacio sagrado dedicado a Dios. Según las tradiciones, el uso de herramientas de hierro estaba prohibido en su construcción. Esto se debía a que el hierro, al ser un material utilizado para forjar armas, era considerado impuro e incompatible con la paz y la santidad que debía encarnar el templo. Esta prohibición dejó a Salomón y a su equipo enfrentando un desafío monumental: cómo cortar y moldear las enormes piedras necesarias para el templo sin utilizar herramientas de hierro. Aquí es donde la historia toma un giro mágico, pues las respuestas parecían estar más allá de lo humano. Capítulo 3. El Samir, la criatura mítica. En las tradiciones talmúdicas y otras narraciones esotéricas, se habla de una criatura llamada el Samir, un pequeño ser con la capacidad de cortar cualquier material, incluidas piedras, sin necesidad de herramientas físicas. Este ser, supuestamente creado al principio de los tiempos, era tan poderoso y raro que solo podía ser controlado por fuerzas sobrenaturales. Salomón comprendió que la única forma de cumplir con las estrictas reglas de construcción era encontrar al Samir. Sin embargo, su ubicación y forma de obtención eran un misterio protegido por poderes superiores. Fue entonces cuando Salomón decidió recurrir a algo completamente inesperado: demonios. Capítulo 4. El anillo de Salomón y los demonios. Según varias tradiciones, el rey Salomón poseía un anillo especial otorgado por el arcángel Gabriel. Este anillo, conocido como el anillo de Salomón, llevaba grabado un símbolo divino que más tarde sería reconocido como la estrella de David. Con este anillo, Salomón tenía el poder de controlar y someter a demonios, obligándolos a realizar tareas o revelar secretos ocultos. Pero aquí surge una pregunta fascinante: ¿cómo un hombre tan cercano a Dios podía recurrir a criaturas consideradas malignas? La respuesta radica en su intención. Salomón no buscaba poder personal ni someter a otros. Más bien,
Entendía que incluso las fuerzas más oscuras podían tener un propósito en el plan divino. Para encontrar al Samir, Salomón utilizó el poder de su anillo para capturar y someter a varios demonios, quienes finalmente le revelaron que el Samir estaba bajo la custodia de Asmadai, el rey de los demonios. Capítulo 5. La captura de Asmadai. La historia de cómo Salomón capturó a Asmadai es una de las más intrigantes en las tradiciones esotéricas. Salomón envió a su ministro de confianza, Benayá, en una misión para capturar al rey de los demonios. Armado con una cadena inscrita con el nombre sagrado de Dios y con el anillo divino, Benayá logró idear un plan astuto. Asmadai, según las leyendas, era vulnerable al vino, por lo que Benayá vació el reservorio de agua del demonio y lo llenó con vino. Incapaz de resistir la tentación, Asmadai bebió el vino, se embriagó y fue capturado mientras dormía. Así, Salomón tuvo acceso a una fuente de conocimiento que trascendía lo humano. Capítulo 6. Las enseñanzas de los demonios. Durante el tiempo que Asmadai estuvo prisionero, Salomón aprendió mucho más de lo que había anticipado. Las interacciones entre el rey y el demonio revelaron una complejidad moral y espiritual que desafiaba las nociones tradicionales de bien y mal. Asmadai demostró tener una perspectiva profunda sobre la vida humana, ofreciendo lecciones sobre la fragilidad de la existencia y la vanidad de nuestras preocupaciones terrenales. Por ejemplo, en el camino al palacio, Asmadai mostró actos de compasión inesperada, como guiar a un ciego perdido o llorar en una boda, lamentando los futuros sufrimientos de la pareja. Estos eventos subrayaron que incluso los seres considerados malignos pueden tener una comprensión más profunda de la vida y del destino humano. Capítulo 7. La recuperación del Samir. Finalmente, gracias a la información proporcionada por Asmadai, Salomón pudo recuperar el Samir y completar la construcción del Templo de Jerusalén sin violar las leyes divinas. Sin embargo, esta victoria no fue sin consecuencias. Las leyendas sugieren que Salomón comenzó a comprender que el poder que tenía sobre los demonios no era eterno y que el conocimiento obtenido a través de estas interacciones tenía un precio espiritual. Capítulo 8. La caída de Salomón. A pesar de sus logros, la historia de Salomón también es una advertencia sobre los peligros del poder y el orgullo. Según ciertas tradiciones, Salomón fue engañado por Asmadai, quien usurpó su trono temporalmente. Este evento marcó un momento de gran reflexión para el rey, llevándolo a escribir el libro de Eclesiastés, donde reflexionó sobre la futilidad de la vida y la búsqueda de significado. La interacción de Salomón con demonios y su caída posterior sirven como un recordatorio de que incluso las figuras más sabias y poderosas son vulnerables a los desafíos espirituales y éticos. La historia del rey Salomón y su interacción con demonios como Asmadai no es solo un relato de poder sobrenatural o de magia, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la sabiduría y los límites del poder. Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya vivido, nos enseña que incluso las mentes más brillantes se enfrentan dilemas éticos y espirituales. La búsqueda del Samir y la construcción del Templo de Jerusalén son símbolos de la capacidad humana para superar desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, la historia también nos advierte sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida, incluso cuando parecen estar justificados por un propósito divino. Salomón no solo buscaba construir un templo físico, buscaba un legado eterno, algo que trascendiera su vida. Pero, en el proceso, se enfrentó a los límites de su humanidad y a las consecuencias de explorar territorios espirituales peligrosos. Esta narrativa también nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos el bien y el mal. Es posible que fuerzas que consideramos oscuras puedan tener un propósito dentro de un plan divino mayor. Salomón, al utilizar su sabiduría para controlar demonios, nos muestra que el conocimiento y el entendimiento profundo pueden transformar incluso las fuerzas más caóticas en algo constructivo. Pero, al mismo tiempo, nos recuerda que jugar con poderes que no comprendemos completamente puede tener consecuencias impredecibles. Ahora, quiero dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de controlar lo desconocido? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para cumplir un propósito mayor, incluso si eso significara enfrentar fuerzas que desafían tu fe y tu moral? Si esta historia del rey Salomón, el Samir y los demonios despertó tu curiosidad o te hizo reflexionar,
No te vayas sin compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Salomón hizo lo correcto al usar a los demonios para sus propósitos? ¿Qué lecciones podemos aplicar hoy en día de este relato antiguo? Por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí exploramos historias como esta, llenas de misterio, sabiduría y enseñanzas ocultas. Comparte este video con alguien a quien le fascinen los enigmas del pasado. Juntos podemos seguir desentrañando los secretos más profundos de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.